acaba de vencer a la selección mexicana, que, ojito, sí, ambas escuadras con un cuadro alterno, sí, pero, a ver, varias cosas que poner. Paraguay, fiel a su estilo, defendiendo siempre bien, con una presión bastante buena, muy pegadito, un juego bastante ríspido, sí. México, digamos, de cierta manera le entró al quite y demás, pero, Paraguay sabía presionar, juntar a sus líneas y tratar de avanzar poco a poco. México, al ver esa presión, trataba de salir con mucho trazo largo, que en muchos lapsos parecían pelotazos. Trataban de buscar a Rubalcaba, de igual manera Orbelín, que Orbelín estuvo relativamente bien, sin embargo no es su posición natural. Rubalcaba prácticamente no apareció. Raúl Jiménez el penal y párale de contar. Al final de cuentas los guaraníes fueron muy inteligentes y supieron ganar con lo suficiente. Las que tuvieron las aprovecharon. Y ahora, algo bien importante, Malagón hizo 3 atajadas buenas, sí, pero son cosas que le pueden sumar a la confianza, sí. ¿Por qué? Porque no se nota del todo seguro ni en él mismo. Tenía mínimo unas 2 o 3 jugadas que podía bloquear el balón y sobre todo embolsarlo. No lo hacía, las rechazaba, las escupía, y eso sí es una pequeña alerta, aunque bueno, este tipo de atajadas que cuando menos las bloquee, de a poco le van sumando. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Ramón Sosa, Julio Enciso y Eric Lira, 1 de México, 2 de Paraguay. En lo peor ponemos a Miguel Almirón, Raúl Jiménez y Jorge Rubalcaba, 1 de Paraguay, 2 de México. Entramos a lo táctico y te explico. México y Paraguay arrancaron con un 4-3-3, de igual manera un 4-3-3 con diferentes cosas. ¿A qué voy? Paraguay estaba con una línea de 4, 2 contenciones, digamos un interior, 2 extremos y bien, que muchas veces era el 4-2-3-1 y al momento de generar balón era así, digamos que los extremos carrileros se habilitaban, en este caso Sosa y Miguel Almirón, cuando menos Sosa es una cosa tremenda de jugador, es un crack este tipo. Almirón es también enorme, sin embargo sí se ha tenido un pequeño bajón. Bueno, en este partido le costó un poco, sin embargo hay que destacar este movimiento que hacían mucho. Por su parte México estaba con un contención, 2 interiores que eran Marcel y de igual manera Gilberto Mora, que trataban de buscar profundidad para permitir, ojito, que Mateo Chávez subiera y se hiciera una línea de 3, es decir, que Reyes, de igual manera Chiquete y aquí lo que estaba haciendo también Edson Álvarez, pudieran bascular al equipo y al momento de defender otra vez. Esto que generaba en cierta manera en el primer tiempo el duelo, que a mí más me llamó la atención porque eran pura falta tras falta, y esto por parte de ambos equipos. ¿Está bien o mal? No, simplemente es una forma de juego. Lo que más llamó la atención en el primer tiempo fue el duelo que traían Mateo Chávez y de igual manera Sosa. Estos dos, de verdad, partidazo, despliegue físico, ida y vuelta. Sí, por ejemplo, México atacaba, ya lo mencionábamos, Paraguay bien que se hacía para atrás, de igual manera, digamos que conservaban el 4-3-3 en paralelo, pero se botaban muy bien, y aquí la instrucción era clara, a Mateo y de igual manera a Orbelín, a él lo tienes que obligar a interiorizar y encerrarse aquí entre central, lateral y mediocampista, y a Mateo Chávez hasta línea de fondo, y ida y vuelta era brutal. ¿Para qué? Para que México basculara y aquí con Eric Lira tuvieran una salida. Es decir, prácticamente el primer tiempo estuvo moviéndose de esta manera. Aquí, perfecto. Ya en el segundo, cuando empiezan las hostilidades un poquito más frescas, porque ojito, también se estaban peleando por cualquier cosa. Expulsaron a uno de Paraguay, sabrá Dios por qué hicieron en la banca, que bueno, una barbaridad. El árbitro también estaba pecheando ahí al mediocampista paraguayo. Bueno, también el árbitro que le baje 2 revoluciones, gritando por otro lado, por el otro lado, el Vasco Aguirre también con amarillo. Bueno, una cosa, parecía mercado, no parecía fútbol. El tema es, ya en el segundo tiempo, cracks, cuando cae el primer gol paraguayo, y esto es importantísimo, hacen ciertos cambios en donde México se pierde en el medio campo. Sí, tenías a Marcel, sí tenías a Gilberto Mora. Estabas quizá buscando un poco más de salida, ya no con trazos largos, buscando a Rubalcaba o a Raúl Jiménez, o de igual manera Orbelín, que creo, repito, fue también uno que tuvo una participación no buena, pero sí bastante decente, y ok, buscabas adelantar líneas. Lo que hacía Paraguay te respondía con líneas bien conjuntitas. Su línea de 3, si venían por este costado, se cerraba y perfectamente bien. La que buscaba amplitud era la línea de ataque, el delantero y los 2 extremos. Si se iban por el costado de Israel Reyes, entonces lo mismo, se cerraban la línea de medio campo y amplitud los atacantes y los defensivos. En esta situación que generaba que justamente en un trazo largo, cuando Sosa se adelanta, y aquí la línea la tienes corriendo hacia su propia portería, y eso es una señal inequívoca de que tienes un problema muy grande en zona baja. ¿Por qué? Porque si tienes a tus centrales corriendo a tu portería
Es tristísimo. Aquí en esta situación viene el centro, Malagón achica, se da un choque que nunca era falta y fue un gol válido. Posteriormente viene el penal de Orbelín, que sí, ok, medio raro, un empujoncito para mí. Bueno, digamos, el contacto existe, quizá un recargoncito en la espalda, tampoco era para que se azotara Orbelín, pero bueno, al final de cuentas el árbitro lo marcó. Raúl Jiménez lo cobró bien, ok, hasta ahí 1-1, pero la situación es el segundo gol. Otra vez, para esto Malagón ya había hecho un buen achique, de igual manera en el primer tiempo sacó un muy buen tiro, bastante fuerte de hecho, pero ya en el segundo gol, cuando tenías a muchísima gente paraguaya defendiendo y atacando, porque, ojito, digo esto, porque, ok, México se defendía con su 4-3-3, tenías entre comillas un 4-5-1 a Raúl Jiménez acá y mucha presencia paraguaya en donde el medio campo y los atacantes estaban incesantes. Viene un disparo, Malagón no la bloca, no la embolsa, la escupe, se queda un rebote y un paraguayo en medio de dos centrales saca otro disparo, se vuelve a quedar, recentran y otra vez, es decir, ni un central la pudo sacar, ni el portero la pudo bloquear o conservar, agarrar o embolsar, como lo quieras llamar. Simplemente se cae ese 2-1, el marcador definitivo, y párale de contar. Sí, después Paraguay notó que la situación era, México ya perdió el medio campo. Empezaron a hacer un montón de cambios. Ya cuando entró la Hormiga González, lo que estuvo haciendo México también fue jugar prácticamente con un 4-4-2, en donde ya se había perdido mucho. Gallardo, digamos que no entró tan al ritmo, y cosa rara porque Gallardo realmente es un jugador ya con mucha experiencia, estaba aquí, le costó mucho. Después cuando entró Enciso, cracks, este tipo entró en lugar de Almirón e hizo lo que se le pegó su gana. Israel Reyes lo supo contener, sí, pero al momento en el que interiorizaba, aquí se hacían bolas, un central salía, el otro escalonaba, eso tenía que ser entre comillas, pero simplemente no los dejaban. Ahora, que ya al final de cuentas, Malagón también tuvo un par de atajadas, sí muy buenas, pero lo que mencionamos al principio, esto le va incrementando poquito a poquito otra vez en su confianza, pero se nota lastimado y de igual manera con un poco de inseguridad. Y la saga, a ver, si ya habías visto que entró Johan Vázquez, empezó a ponerle orden a la zona baja y ya comprobaste que Johan, César Montes, Israel Reyes y por acá puede ser un buen comodín, Mateo Chávez o Gallardo, esa saga te está funcionando, ¿por qué la cambias? Si ya es el último partido del año que te quedan otros 2 o 3 con selección completa y no ensayas una selección fija de cara al Mundial, eso sí es algo alarmante. Al final de cuentas, México pierde, no tiene la capacidad. Mora y Marcel Ruiz intentaban, pero con muy poca idea. Mora de repente muy aislado. De igual manera, los dos nueves, ya cuando estaban Raúl y la Hormiga se quedó esperando un servicio, se movía por todos lados. Jiménez se botaba, ya se notaba cansado, también físicamente tuvo un desgaste importante, pero tampoco es que estuviera muy lúcido. Y al final de cuentas, Paraguay fue inteligente, aprovechó las que tuvo, cerró líneas cuando tenía que hacerlo, incluso ya al final se defendía quitado de la pena, 5-4-1 y hazle como quieras México, manda los centros que quieras. También el portero, lo de Gil, mide 3 metros, qué porterazo, el juego aéreo que tienes envidiable y ahí sí, nada que decir, bien por los hermanos guaraníes. México le falta muchísimo, muchísimo por definir su defensiva, que entre comillas ya está, no sé por qué le varían tanto. El medio campo, ahí sí, le hicieron, manosearon de todo, se perdió por completo. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones déjalas en la cajita de comentarios.